En este vídeo resolveremos un circuito de polarización universal y nos piden el punto de trabajo, aunque también explicaré cómo se representa la recta de carga del circuito. Lo que debemos saber es que este circuito es mucho más simple si lo miramos de otra manera, es decir, que juntamos las dos resistencias, mientras que en la otra parte se queda igual, pero las resistencias R1 y R2, estas dos, se juntan en RB y todo lo demás queda igual. Y aquí hay la tensión VBD. Recordemos también que esto es como si estuviera junto. Entonces, por Kirchhoff separamos los dos circuitos, pero primero me gustaría hacer la equivalencia de estas dos resistencias para formar la resistencia de base. En este caso, la resistencia de base será las dos resistencias que están en paralelo, por lo tanto 47.000 por 4.700 entre la suma de estas dos, que esto da aproximadamente 4.272,73 ohmios. Y ahora ya podemos hacer Kirchhoff. Por una parte, dividimos el circuito por esta parte y otra por esta. Si empezamos por el primero que he marcado, nos sale este circuito, y si no, debéis repasar cómo se resuelve un circuito con Kirchhoff. Aquí tenemos resistencia de base, resistencia del emisor, las dos intensidades de las resistencias y aquí la tensión entre la base y el emisor, que siempre será 0,7 voltios. Entonces, al tener este circuito más sencillo, sabemos que si restamos VB menos VBE es igual a las resistencias por su intensidad, que en este caso da esto. Y ahora vemos qué es lo que sabemos y qué es lo que no. Esto no lo sabemos. Esto sí que lo sabemos, que es 0,7. Las dos resistencias las sabemos y las dos intensidades no. Por una fórmula de los transistores sabemos que esta tensión es igual a R2 entre R1 más R2 por este voltaje VCC, que esto resolviéndolo sabemos que da 2,727 voltios. Pero aún nos quedan dos incógnitas, que en este caso son las dos intensidades, que podemos sacarlo con un sistema de ecuaciones de fórmulas de transistores, que sabemos que la intensidad del emisor es igual a las dos otras intensidades, que es la del colector y la de base, y que la intensidad del colector es la ganancia por la intensidad de base. Con esto sacamos que la relación entre la intensidad del emisor y la de base, que es esta de aquí. Y ahora ya solo tendremos una incógnita, así que resolviendo esto, sustituyendo cada uno de los valores, tenemos que la intensidad de base da este resultado y por lo tanto
si sabemos intensidad de base, podemos sustituirlo aquí. Sacamos que intensidad del colector es igual a 7,6 miliamperios, que este es uno de los valores que necesitamos para el punto de trabajo, y entonces también, como sabemos la intensidad del colector y de base, sabemos que intensidad del emisor es 7,6 miliamperios si sumamos los dos valores. Y ahora resolvemos la otra parte del circuito, que era esta de aquí, que nos da las dos resistencias de la misma manera y las dos tensiones que en este caso es la resistencia del colector y la del emisor. Entonces la tensión entre estas dos y tensión CC. Por lo tanto, por Kirchhoff resolvemos que esto es VCC menos VCE, que es igual resistencia de C por su intensidad, más la otra resistencia por su intensidad. En este caso, ¿qué datos sabemos? Este dato sí que lo sabemos, que está aquí. Esto no lo sabemos, pero y además lo necesitamos para saber el punto de trabajo. Las dos resistencias sí que las sabemos y las intensidades las acabamos de calcular aquí y aquí. Por lo tanto, si resolvemos esto, aislamos esta tensión, que nos da 3,25 voltios. Que en este caso ya sabemos que el punto de trabajo es 3,25 voltios y 7,6 miliamperios. Para representar la recta de carga tenemos que calcular los valores de la tensión entre el colector y el emisor, la intensidad del colector cuando están en zona de corte. Que esto solo pasa cuando la intensidad es cero, por lo tanto esta tensión es máxima, que es igual a la intensidad a la tensión CC, que en este caso es 30 voltios, y cuando VC es igual a 0, por lo tanto IC será igual a DCC entre RC, que en este caso si lo resolvemos es 9,1 miliamperios. Y entonces ya lo podemos representar de esta manera. La intensidad del colector en miliamperios, y aquí pondremos la tensión entre el colector y el emisor en voltios. Ponemos los valores máximos, 30 voltios y 9,1 miliamperios, que es esto de aquí y esto de aquí, y los unimos con una recta. Esta será la recta de carga. Y ponemos los valores del punto de trabajo, que es 3,25 y 7,6. Yo no lo hago a escala porque no puedo, pero la unión entre estos dos debería coincidir en el punto, en la recta de carga, y por lo tanto el ejercicio quedaría de esta manera.